Hola amigos de YouTube, tenemos un video muy interesante. Bienvenidos a Megalodón. En nuestro tema de hoy, de Milagro de la Naturaleza, tenemos una historia muy conmovedora. Quédate en Megalodón. Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a una vez más a esta sección de Megalodón que se llama Milagros de la Naturaleza, volumen 3. Esta es una historia muy conmovedora en la cual su protagonista, un señor llamado Frank de 45 años, se le aguaban los ojos al contar esta historia que le pasó cuando tenía aproximadamente 5 años de edad. En ese tiempo, Frank tenía un abuelo en la cual vivía muy solo en una granja muy apartada de Inglaterra, y todos sus familiares decidieron ir a acompañar a su abuelo y pasar una temporada con él. Todos empacaron las maletas y se fueron a la granja del abuelo para hacerle compañía, ya que él era un hombre bastante solitario, aunque esta situación nunca lo sentía, ya que trabajaba mucho en la granja y no tenía tiempo de sentirse solo. Aquel día todos sus familiares llegaron y le dieron la sorpresa. Prepararon una fiesta, un asado, todo estaba normal. Cuenta Frank que en ese entonces, como todo niño, era muy inquieto y en un descuido de sus familiares comenzó a caminar por el bosque, hasta que comenzó a caer la noche y se dio cuenta que no podía recordar dónde estaba su casa. La granja de su abuelo estaba bastante apartada de la civilización, en medio de un espeso bosque en la cual había que saber ingresar a él. Por fortuna, los hijos de Frank, del abuelo de Frank, eran granjeros y conocían perfectamente el camino, pero obviamente Frank, a su edad de 5 años, no sabía exactamente por dónde caminar. Cuando los familiares se dieron cuenta que Frank no estaba, se imaginaron que había recorrido el bosque y de inmediato armaron una brigada de búsqueda con todos los que estaban en la granja. Cuenta Frank que puede recordar que estaba llorando, llamando a sus familiares, y tenía mucho miedo porque sentía los ruidos de animales salvajes. Pero más miedo sintió cuando vio que unas ramas se movían en dirección hacia él. Era como si un animal se le acercara. Cuando pudo ver de qué se trataba, Frank cuenta que pudo ver a un enorme perro, un perro bastante grande que se acercaba hacia él. Pero cuenta Frank que a pesar de ser un perro enorme, no tenía la mirada de ser un perro salvaje, al contrario, se mostraba bastante amigable con él. Ese perro, cuando vio a Frank, comenzó a jugar con él como si lo conociera de hace tiempo. Y al pequeño niño se le olvidó que estaba perdido y se distraía jugando con el perro. Así pasaron un buen rato hasta que el perro hacía que el niño lo siguiera, y cuando el niño siguió al perro pudo encontrar un pequeño lago donde pudo tomar agua y comer algo de fruta silvestre. De alguna manera este perro lo estaba ayudando. Al casi finalizar el día, cuenta Frank que este perro se sentaba y hacía alguna especie de gesto como si quisiera decir que se subiera a su lomo. A Frank le gustaba mucho la idea, aunque no estaba muy convencido de que eso era exactamente lo que el perro quería. Sin embargo, Frank se le subió al lomo y cuando lo hizo, el perro, como era un perro bastante grande, tenía la fuerza para transportarlo.
Cuenta Frank que recorrieron bastantes kilómetros de bosque hasta que por fin pudo ver la cabaña de su abuelo. Cuando Frank vio la cabaña de su abuelo, se alegró mucho y abrazó al perro, pensando que tenía que mostrárselo a sus familiares y que ellos permitieran quedarse con el perro. El perro se sentó para que el niño pudiera caminar. En ese momento los familiares se alegraron mucho al ver al niño porque pensaban que le había pasado algo malo. Era un susto bastante grande que un niño de 5 años se perdiera en el bosque. Después que el niño comió, todos sus familiares le preguntaron que dónde había estado. El niño le dijo que un perro lo había encontrado y que estaba sentado justo a la puerta del bosque, pero cuando todos miraban hacia allá no había absolutamente nada. Lo que el niño decía parecía no tener lógica, ya que el abuelo de Frank sabía que en esos terrenos no había ningún perro, ni siquiera algún perro salvaje o algo que se le pareciera. Eran muchísimos kilómetros para que pudieran encontrar algo parecido, y por la descripción que daba Frank en ese entonces, no había duda que el perro se trataba de uno de raza San Bernardo, un perro especializado en búsqueda y rescate. Mucho menos podría haber un perro de esa raza por esos lados. Todos los hombres que estaban de visita en la granja comenzaron la búsqueda, pero no encontraron absolutamente nada. A pesar de que la tierra estaba húmeda, tampoco pudieron encontrar las huellas de ningún animal, solamente las huellas de Frank. Entonces la pregunta era de dónde había salido el perro. Todo era confuso a no ser por un pequeño punto que dijo Frank. Frank contaba que ese enorme perro tenía una especie de collar en el cuello y que el cuello tenía un nombre. El nombre era Titi. Cuando Frank dio ese nombre, su abuelo se sentó y comenzó a temblar como si estuviera nervioso por algo. Todos le preguntaban que qué le había sucedido, por qué se sentía de esa forma. Y el abuelo de Frank contaba que él tenía un perro San Bernardo llamado Titi y que precisamente le había comprado un collar, pero que aquel perro había muerto hace 2 años y medio. Desde entonces nunca había visto otro animal cerca de su granja. Aquello impresionó a toda la familia, ya que lo que había sucedido era un milagro. Cuando todos pensaban, principalmente Frank, comenzando por Frank, que su perro se había ido para siempre, aquel hecho les dejaba en claro, les dejaba seguro que el perro nunca se fue de la granja y que siempre estaba al lado de su amo, aunque él nunca podía verlo como antes. Aquel perro servicial le había salvado la vida a Frank. Desde entonces, en ese momento, su abuelo todas las tardes, todos los días, se sienta en su ventana a mirar por el bosque y tratar de poder ver el espíritu de aquel perro que tanto quiso. En este entonces no se sabe si habrá visto el espíritu de aquel perro. Lo que sí se sabe es que su alma nunca se fue de aquella granja. Y Frank, a sus 45 años, pudo adquirir un perro de la misma raza y sentir ese gran amigo que pudo salvarle la vida en el momento en que más lo necesitaba. Esta es una historia bastante conmovedora que nos llevan a pensar que
la ternura y el amor de los animales puede durar inclusive después de la muerte, y nos lleva a pensar, a cuidar mucho de ellos. Es una historia muy interesante y muy conmovedora. Eso quiere decir que aquel perrito todavía se encuentra cuidando de aquel bosque y llevando a sus casas a todos los que se pierdan en él. Esperemos que te haya gustado el video. No olvides suscribirte y comentar. Tu vida es un arte.